Dios me les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí conectados a ustedes, hacia esos hogares, hacia esas familias que creo que están pasando momentos difíciles, pero a la vez momentos gloriosos, porque sabemos que cuando Dios está en medio de todo, en medio de cualquier circunstancia, uno puede sentir la paz y la bendición de Dios. Por eso es que hoy, a la luz de la palabra del Señor, queremos transmitir un mensaje a tu corazón. Y el mensaje es que tenemos que vivir o viviendo a la sombra de ese cobijo de Dios, a la sombra de ese altar de Dios. Y por ello quiero que vayas conmigo a la palabra de nuestro Dios. Queremos ser breves, queremos ser directos, porque el mensaje lo queremos compartir breve para que juntos podamos deleitarnos en la palabra del Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 8 en adelante. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jair al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí camino yendo hacia Negev. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Padre, gracias por esta palabra. Bendícela, Señor. Y ahí donde están mis hermanos, que juntos podamos deleitarnos en ella. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos de entre ellos los triunfos y las bendiciones de los hombres de Dios, pero también vemos los fracasos. El fracaso de Adán lo podemos en cuatro elementos importantes. Tres elementos. Uno que es lo físico, lo moral, lo espiritual. Eso constituyó en un fracaso en la vida de Noé. Esto fue desde el principio. Y nosotros podemos ver cómo en realidad todo comenzó a trascender en ese principio, como la palabra de Dios nos muestra. Pero nosotros vemos que Noé, a pesar del fracaso de Adán en el desierto, pero vemos que después de ese fracaso también se levanta una nueva generación. Y entre esa generación encontramos que la tierra estaba tan pervertida que Dios había completamente desistido de haber hecho hombres sobre la tierra. Los hombres tienden también a hacer la famosa Torre de Babel, que es el reflejo del estado que el mundo tiene hoy en la actualidad. La verdad que hay tanto ruido en el mundo. Ahora las noticias no dejan de cesar, las noticias no dejan de estar continuamente tras ese televisor. Pero lo hermoso de hoy que queremos llegar a tu corazón, a tu hogar, es para traerte buenas nuevas, esperanza, y es la esperanza que Dios tiene para sus hijos. Entonces vemos tres elementos importantes, los cuales producen al fracaso, y uno de ellos lo físico, lo moral y lo espiritual. Físicamente nosotros sabemos que crecemos y tenemos que mantener nuestra contextura para poder tener sanidad, para poder caminar sanos como personas que al final necesitamos tener la salud como un cuerpo físico, que mucha gente va a los gimnasios, que se prepara para tener un cuerpo físico, pero también mucha gente se prepara tanto en lo físico, pero en lo moral a veces recaen en ese punto de la inmoralidad. Luego, después de la inmoralidad, viene lo que es la espiritualidad, de lo cual al final se convierte en un fracaso. En estos tiempos donde lo físico, lo moral y lo espiritual, yo lo considero que son elementos fundamentales para nosotros. Por eso que quiero que veamos aquí la importancia, primero, es del altar
que tenemos que levantar, los altares que a veces se han destruido, pero que tenemos que levantar en medio de la crisis, en medio de los momentos. Y quiero que vamos aquí la palabra de Dios en Génesis 12, versículo 8. Dice, Abraham edifica un altar, veamos. Abraham edifica dos cosas aquí, su tienda y un altar a Jehová. Oiga, su tienda y un altar a Jehová. La tienda nos recuerda que Abraham se consideró un peregrino. Dice la Biblia que somos peregrinos, advenedizos sobre esta tierra. Este no es nuestro hogar, pero aquí estamos. Y al final estamos pasando momentos difíciles, pero sabemos que tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra vida diaria. Pero eso nos recuerda que somos peregrinos, somos pasajeros sobre esta tierra. Este no es el mundo de nosotros. Esto es lo que nosotros, no lo es nosotros. Nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos vida eterna de aquel que viene y está en Cristo. Por eso, amado amigo, que aun si nos escuchas a través de este medio, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, eso te hace ser parte de la familia. Y en estos momentos de crisis, creo que no hay mejor momento de estar del lado de Dios. Entonces vemos que Abraham edifica dos cosas aquí, su tienda, como lo decíamos, y segundo, el altar. Esto sabía que la vida de Abraham dependía de la misma presencia de Dios a través de una fe que él tenía que estar apegada hacia ese Dios que lo había llamado, como lo dice en el capítulo 12 del Génesis. Entonces vemos que la tienda nos refleja la parte que vivimos, la importancia que somos peregrinos, pero la parte del altar es tan importante porque esta nos asemeja a que tenemos que tener ese lado de parte de Dios, ese altar que nos hace y nos lleva hasta su misma presencia. Ahí es donde profesamos la fe, la esperanza, y es lo que nosotros queremos llegar a decirte en esta hora. Es importante hoy que juntos podamos mantener ese altar siempre dispuesto para el Señor. Dios dice en su palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y este es el mejor momento que tú puedes buscar a Dios. Pero resulta que Abraham también abandonó el altar. Y yo quiero decirte, amado hermano, que a pesar de cualquier crisis que se pueda venir, tú no puedes abandonar el altar. Quizás la tienda la puedes descuidar, pero no el altar. Porque la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12:10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí hay que tener cuidado, porque aquí Abraham vio el problema, vio la situación del hambre, la hambruna, y lo primero que él quiso hacer es huir a buscar por sus propios medios. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado, especialmente en estos momentos. No tomar decisiones a la ligera, mantenernos firmes en el cuidado que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí vemos que Abraham no sencillamente abandonó o se fue buscando su propio medio, sino que se olvidó por un momento quién lo había llamado. Y tú y yo no nos podemos olvidar quién nos ha llamado, quién es nuestro Padre, quién es quien nos cuida, quién es el que está de nuestro lado. Tú y yo no podemos abandonar el altar, porque es el altar que te sustenta. Dios siempre nos ha prometido que Él sería fiel, estaría fiel con nosotros y se va a mantener fiel con nosotros. Porque dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Dios siempre permanecerá fiel con nosotros. Por eso tú en estos momentos de dificultad tienes que buscar el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas vendrán por añadidura. No podemos salir a Egipto y olvidarnos de ese altar. No podemos llegar a meternos en las circunstancias
que el mundo actualmente está viviendo, lo estamos viviendo nosotros. Es una desesperación difícil para todas las familias. Pero entre todas las desesperaciones, en todo lo que esté pasando, quizás muchos nos estamos preparando por muchas razones y nos hemos preparado. Yo me he preparado, mis hijos se han preparado, nos hemos preparado para tener el sustento si algo peor viene. Pero entre medio de todo eso nunca nos podemos apartar del altar de Dios, porque es lo que le sucedió a Abraham. Abraham abandonó ese altar. Y cuando vemos aquí lo que nos menciona la palabra del Señor, que cuando tú te olvidas o te apartas de los principios de Dios, tú lo dejas todo. Y es lo que no podemos dejar hoy más que nunca. Por eso es que alejarnos de Dios en estos momentos creo que es peor que cualquier virus, que cualquier pandemia. No te puedes apartar de Dios. Hoy es cuando más tienes que estar consolidado con tus hermanos, con tu familia. Hoy es cuando más tenemos que estar unidos, porque el abandono trae consecuencias. Elemento 3, queremos comprender que el abandono trae consecuencias. El problema lo podemos ver cuando el abandono se da. El versículo 16 dice: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón. ¿Por qué? Porque Abraham al final del camino sale y se olvida que verdaderamente aún miente. Cuando abandonas el altar, a veces hasta la mentira se apodera. Y tienes que tener cuidado, porque Abraham caminó por sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que no es con su fuerza, no es con nuestra fuerza, es con su poder, dice el Señor. Aquí es donde vemos que esas consecuencias son graves, de tal manera que Faraón, que dice la palabra de Dios, dice en el versículo 11, dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa. Mira hasta cuándo conoció que era hermosa su mujer. ¿Por qué? Porque no se había dado cuenta que no tenía una mujer hermosa. Y él decía en versículo 12: cuando te vean los egipcios, dirá su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero oye, la palabra, cuando el abandono llega, trae consecuencias de una u otra manera. Mira el versículo 3, dice: y ahora pues di que eres mi hermana. Comienza la mentira, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea que él estaba enfocado en él, porque él, el que tenía miedo era él, aún no es ni su esposa. Pero lo que había sucedido aquí no era tanto el encaminarse hacia donde iban, sino que él en realidad se había olvidado de saber que el altar era el que le traía la fuerza, el que traía la conexión a Dios. En pocas palabras, esa presencia delante de Dios. Que en estos momentos de crisis, ese altar en tu casa con tus hijos, ese altar en tu corazón, nunca se apague, porque es el que va a tener la llama encendida ante la presencia de Dios. Por eso Abraham tenía que tomar una decisión, y la decisión era regresarse al altar. Y cuando nosotros nos regresamos a Dios, todo cambia. Sé que el mismo Faraón le dice también, la vieron los príncipes de Faraón, versículo 15, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en medio de las situaciones, Dios siempre va a respaldar a aquellos que son sus hijos. Por eso es que este es un momento
de retornar, de volvernos a Dios. Escudriñemos siempre sus caminos y siempre volvámonos a Él, porque en estos momentos, cuando más firmes, tú y yo debemos de estar. Y sé que tú estás firme, sé que hoy estás buscando el rostro de Dios. Por eso es que el regreso, volvernos, aquellos que se han olvidado o se olvidaron de Dios, este es uno de los mejores momentos para regresar. Dice en el capítulo 13, 1 y 4, ve lo que dice. Y subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, con él y Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y volvió pues a sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Jair, y el lugar del altar que había hecho allí, antes ahí invocaba a Abraham el nombre de Jehová. Betel significa casa de Dios. Abraham tuvo que retornar y saber que ahí es donde Dios lo bendeciría. Por eso, iglesia amada, hoy más que nunca, jamás tomemos atajos o tomemos direcciones opuestas en medio de esta crisis. Porque yo te digo en el nombre de Jesús, Dios está contigo, Dios está con nosotros y no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque Él siempre ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta su venida. Por eso es que este momento yo te pido que allí donde estés, siempre recuerda que estar en la presencia de Dios y mantener esa llama encendida en el altar de nuestro Dios traerá bendición a tu casa, traerá bendición a tu familia. Hoy es el momento que te unas con tus hijos, con tu esposo. Hoy es el momento que hay suficientemente tiempo en las casas, porque hay que tomar las medidas que está tomando o el gobierno está diciendo que tenemos que quedarnos en casa. Y usted dirá, pastor, ¿y qué usted hace en la iglesia? Aquí no hay nadie, solo están mis 2 hermanos y mi persona. ¿Por qué? Porque queremos llevarte hasta aquí esta palabra. Y vamos a seguir transmitiendo, si es posible, desde la casa. Pero este es el comienzo para llevar la palabra de vida a tu corazón. Regresemos, como dice la palabra de Dios. Mira lo que sucede. No fue obstinado, no se quedó en Egipto. Reconoció su falta. Primer elemento es reconocer la falta y regresar. Volvió donde había estado antes, el altar, al mismo lugar, lo que leíamos. Porque ahí donde Abraham comprende esto, no hubiera tenido revelación, sacrificio, comunión y consagración. Por eso tuvo que retornar, porque ahí volvió la revelación, volvió el sacrificio y volvió la comunión que Abraham había perdido. Por eso es de que hoy más que nunca volquémonos juntos a buscar el rostro de Dios. Oramos para que no tomemos atajos. No importa la hambruna que esté pasando, Dios siempre nos va a sustentar y nos va a cuidar como nos ha cuidado hasta el día de hoy. Así que oramos al Señor. Buen Padre que estás en los cielos, ahí donde están mis hermanos y mis hermanas, los bendigo, Señor. Porque aun en medio de la crisis, Señor, sé que tú te vas a glorificar en medio de ellos. Tú los vas a bendecir, tú vas a estar, Señor, de su lado, Dios amado. Porque, Padre, nada, Señor, ni plaga tocará su morada. Los cubrimos con tu sangre. Y si tú, amado hermano o amigo que estás allí, que nunca le has entregado tu vida a Jesús, este es el día. Este es el momento que tú retornes a Dios, volveos a sus caminos, tomar ese camino que conduce a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Ese es el camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Y si tú, amado hermano, le fallaste a Dios, retorna, no te quedes en Egipto. Egipto es similitud al mundo.
pero el altar es buscar completamente ese sacrificio, esa comunión y esa consagración por Dios. Así que te deseamos todo lo mejor y seguiremos orando por ti, familia El Buen Pastor, por cada uno de mis hermanos o amigos que si nos escriben a través de ver este video, podemos orar por ti, por tu necesidad, porque sabemos que Dios sigue haciendo cosas, Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, y por eso no nos vamos a detener. Hoy más que nunca la iglesia se levanta, hoy más que nunca, ahí donde estás, iglesia, levanta tus manos y dile: la iglesia se levanta, porque Dios está de nuestro lado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios siga bendiciendo tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre.